Buenos días, ¿qué tal? Ok, vamos a iniciar, por favor, chicos, la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de literatura española, ya vamos a dar el origen de la literatura española. Yo hago una consulta, ¿por qué creen ustedes que nosotros estudiamos la literatura española? ¿Por qué es tan interesante conocer sobre la literatura española? A ver, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme, señálenme, denme su opinión crítica. ¿Por qué creen que estudiamos la literatura española? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Será? A ver, piense. Nadie, nadie. Nadie sabe por qué. Maybeck, de repente, mientras tanto voy compartiendo pantalla, de repente alguna idea de por qué se comparte. Nicolás, saber usar las palabras efectivamente es una herramienta poderosa. Es muy cierto, pero que tiene que ver con nuestra clase. De repente te has equivocado. A ver, ¿por qué creen que estudiamos la literatura española? No, no lo sabes. Muy bien. Tú sabes que nosotros, prácticamente América Latina y por ende el Perú, fue colonia de España, ¿sí o no? Durante muchos años hemos sido colonia de España, nos lo cuenta la historia del Perú. ¿Sí? ¿Tienen claro eso? ¿Sí? Coméntame. Hemos sido colonia de España, conquistados por España, lo que fue el virreinato, ¿te acuerdas? Todo eso. Entonces, por supuesto que la colonia no duró un año, 2 años, sino duró bastante tiempo. Y todo lo que ocurría en la literatura de España en ese entonces va a influenciar en la literatura peruana de ese momento. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, en base a eso, hay que tener en cuenta que lo que ocurre en España, por supuesto que afecta a nuestra literatura y por supuesto que cuando lleguemos en un momento de estudiar la literatura peruana, vamos a ver esta influencia. Por eso es muy importante para nosotros conocer lo que ocurría en España en cuanto a su literatura. ¿Ok? ¿Se ha logrado entender este punto? ¿Sí? Coméntame, coméntame. Se ha logrado entender Nico, de repente, se ha logrado entender a Angie, Britney, Camilo, Aidan, Gracie, John, Junior, Kyle, Carla. Perfecto, gracias. Entonces avanzamos. Y llegamos a la literatura medieval. La literatura medieval se divide en dos. ¿Ya? Literatura medieval, en primer lugar vamos por fechas. La literatura medieval relativamente debe de comenzar desde el siglo V antes de Cristo hasta, perdón, el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, también obvio, después de Cristo. Es decir, que han sido 10 siglos, 10 siglos. ¿Cuánto vale un siglo? A ver, piensa, piensa, ¿cuánto vale un siglo? El siglo, ¿mm? ¿Cuánto sería un siglo? 100 años, me dice Aidan, 101 años, me dice. Entonces ya, imaginando qué es lo que dice Aidan, yo creo que 100. 100 por 10. ¿Cuántos años pasan durante la etapa medieval? 100 por 10. ¿Mm? ¿Te imaginas? Ha sido bastante tiempo. Es por eso que esta etapa medieval se va a dividir en tres, en dos, perdón, en dos, alta y baja edad media. Nosotros vamos a estudiar la alta edad media. La alta edad media es la manifestación cultural y artística que se va a desarrollar durante la etapa conocida como la Edad Media. ¿Ya? La literatura medieval alta
Es nuestra manifestación artística y cultural que se va a desarrollar durante la Edad Media. Y España, dado que vamos a centrarnos en el caso español, España va a vivir una transformación económica, cultural, en donde la Iglesia Católica va a ascender y se va a imponer las ideas del feudalismo. En pocas palabras, podemos señalar que durante la Edad Media, en la literatura medieval alta, se vivía un teocentrismo. ¿Qué es un teocentrismo? A ver, recuerda, teocentrismo. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Coméntame. Es una creencia religiosa, correcto, Aidan, pero justamente como Maybell lo dice, en donde Dios es el centro de todo. Y dado que estamos en la idea de la Iglesia Católica, el Dios que relativamente la mayoría de peruanos, imposición de la llegada española, creemos, es el mismo, ¿no? La mayoría de peruanos, digo, no digo todo, pero la mayoría de peruanos creemos en Papito Dios, su hijito Jesús, la Virgen María, etcétera. Entonces, tenemos este famoso teocentrismo. Pero no solo eso, sino que también va a hablar de la historia. Durante la literatura medieval alta, vamos a ver cómo se está formando los países europeos, las grandes naciones europeas. Entonces se va a hablar sobre la historia de esta formación. Además, es nacionalista, porque cada pueblo va a hablar sobre cómo se construye su propia nación y se desarrolla y oficializa el castellano. Hay que recordar que hasta ese entonces, antes del siglo V, después de Cristo, el idioma oficial era el latín, dado que Roma era la gran conquistadora, pero con la llegada y el ataque de los bárbaros, poco a poco el latín va a perder el poder que tenía y van a aparecer las famosas lenguas romances. Entre ellas, obvio, el español. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta, duda existencial? ¿Vamos bien? Todo claro, me dicen por aquí, correcto. Vamos a avanzar entonces. Seguimos. Y aquí yo te doy alrededor de siglos. Profesora, un momento. Usted me está haciendo una línea de tiempo. Sí. Pero profesora, usted ha dicho que es siglo 5 después de Cristo. ¿Por qué empezamos con el siglo 10? Y es que aquí, durante esos siglos 5, 6, 7, 8, 9, se debía constantemente la llegada de los bárbaros y las ciudades todavía estaban desprotegidas, por lo que mucho de la literatura se perdió, chicos. Claro, es como que vivían en lugares y de repente eran atacados. Y vamos a ser sinceros, si tú eres atacado, ¿no? Estás en un lugar en donde sufre constantemente ataques, ¿vas a estar preocupado por llevarte los libros? No, te llevas la comida, tus familiares, el dinero. Entonces, los libros son pesados y en esa época eran aún más pesados porque estamos hablando de los grandes papiros. Entonces, no había. Recién nosotros, en cuanto a literatura y lenguaje, vamos a tener un conocimiento, es en el siglo X. En el siglo X aparecen las glosas. ¿Qué son las glosas? Las primeras manifestaciones del lenguaje. ¿Ok? Las glosas son las primeras manifestaciones del lenguaje. Eran anotaciones al margen de la hoja. No sé si tú has visto los pie de páginas, de repente, muy conocidos los pie de páginas, ¿sí? Claro, cuando hay una palabra que de repente no entiendes, se coloca al final como que el significado. En esa época las glosas eran muy parecidas a las pie de páginas, pero no se colocaba abajo, se colocaba al margen, al costadito.
Y normalmente eran las traducciones de palabras en latín que no tenían significados en las lenguas romances. Entonces, esa era las glosas. Ya en el siglo XI tenemos ahora sí las famosas jarchas mozárabes. Estas jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones de la literatura. Y hay que recordar que España fue invadida por los moros. Tú sabes eso, ¿no? En historia. Entonces, mucha de la influencia que vamos a vivir, que se va a vivir en España, va a ser influencia de los moros, de los árabes. Y las jarchas mozárabes son justamente eso. Y eran breves poemas de tipo amoroso. ¿Ok? Muy bien. Llegamos al siglo XII, el siglo que ya realmente es importante. El famoso mester de juglaría. Profesora, ¿qué significa mester? Mester significa oficio. Oficio, sí, oficio de juglares. Por lo tanto, es anónimo, ¿ya? Profesora, momento, oficio de juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Los juglares eran como los saltimbanques, o sea, no sé si tú has sido una hora loca, o sea, en una fiesta, de repente, en un kino, no sé si has visto esos que tienen, te pintan la cara de blanco, los arlequines, no los mimos, ¿ah? Los arlequines, los que tienen unos sombreros en 3 puntas. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿Sí? Coméntame. Estos arlequines eran en esa época los juglares, quienes tenían su guitarrita y cantaban. Su origen era anónimo, porque la mayoría de estos juglares no eran gente adinerada, era gente del pueblo, eran anónimos. Era también histórico. ¿Histórico en qué sentido? En que hablaba de la historia eh, que ocurría en sus naciones, y por supuesto nacional, como ya se los dije. ¿Ya? Ellos van a crear los famosos cantares de gesta. ¿Te acuerdas que era un cantar? A ver, piensa conmigo, piensa. ¿Te acuerdas que era un cantar? Coméntame. Mm, uh, epopeya es otro. Recuerda que el cantar de gesta es una especie, el epopeya es una especie también, y es antigua. El cantar de gesta hacía lo siguiente, te va a narrar la formación de las grandes naciones europeas. ¿Ok? Luego tenemos el siglo XIII, cuando aparecen el mester de clerecía, ¿no? Oficio de clérigos, hay algunas de sus obras. Realmente nosotros no nos vamos a centrar en ellos, nos vamos a centrar aquí, en el famoso mester de juglaría y sus cantares de gesta. A ver, ¿qué cantares de gesta hay? Los más conocidos, ¿ya? Son los que siguen. Alemania tiene el cantar de los Nibelungos, uno de mis cantares de gesta más hermosos, geniales. Francia, el cantar de Roldán, un poco aburrido para mi gusto, pero bueno. En Inglaterra aparece el cantar de Beowulf, ¿ya? En donde nos cuentan la historia de la famosa espada Excalibur. En Rusia tenemos el cantar de Igor. En España, por supuesto, el cantar del mío, sí, correcto. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda, pregunta que de repente haya quedado en el aire? ¿Mm? Todo bien. Entonces llegamos, por favor, llegamos, vamos a avanzar. Y llegamos al cantar del music. Género, épico. Especie, cantar de gesta. Tiene como tema la pérdida y la recuperación del honor. ¿Ok? Los temas centrales es que Rodrigo pierde el honor y va a recuperarlo. 2 veces pierde, 2 veces lo recupera. Durante muchos años se creyó que Perabac era el
el autor, pero luego se descubrió que en verdad solo era el copista. Está dividida en 3 partes. Profesora, ¿y quién dividió esas 3 partes? Aquí, por favor, guiamos la mirada y vamos a recordar que el teórico que estudió el cantar del Music señala que fue Ramón Méndez Pidal y él divide el cantar en esas 3 partes. La primera se llama El destierro del Cid, la segunda, Las bodas de las hijas del Cid y la tercera, La afrenta de Cortes. ¿Ok? Tenemos que se predomina el epíteto. En la figura literaria que predomina es el epíteto. A ver, ¿qué es el epíteto? Recuerda, esta clase lo hemos hecho. ¿Qué es el epíteto, criaturita divina de Dios? Recuerda, figura literaria, pregunta básica en cualquier examen de admisión de San Marcos. Siempre viene una pregunta. A ver, ¿qué es el epíteto? Verifica, ¿qué es el epíteto? ¿Mm? A ver, nadie. Piensa conmigo, piensa. Es una figura literaria, sí, pero ¿de qué trata? Ajá, muy bien, Maive. Las cualidades, ¿no? Resaltar las cualidades de algo. Son cualidades inherentes, recuérdalo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen luna blanca, sol brillante, muy bien, cielo azul, etcétera. Correcto, muy bien, Maive, si te acuerdas. Bien. Ok, entonces, queridas criaturitas, recuerda que el epíteto es una figura que va a utilizarse bastante en estos cantares de gesta, sobre todo en el cantar del Music. Otro punto importante también es las espadas. Las espadas son, las espadas que Rodrigo va a conseguir a lo largo de las obras son colada y tizona. Profesora, ¿por qué tantas las espadas? Ustedes me dirán, profesora, ¿por qué? ¿Por qué tanta cosa? En esta época, no sé si tú has visto películas antiguas o has visto de repente Juego de Tronos o has visto de repente, no sé, alguna película ambientada en la Edad Media. ¿No? Aquellos que han visto de repente Juego de Tronos o alguna película de esas saben que las espadas representan la virilidad en un hombre. Estas espadas son herencias normalmente, herencias de abuelos, ¿no? De abuelos, de padres a sus hijos. Son herencias que pueden pasar varias generaciones. Por lo que el hecho de que tú pierdas una espada, pues era como que te quitaran el honor, ¿ya? Y es por eso que hay 2 espadas que van a aparecer que Rodrigo va a ganar. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Coméntame. Todavía mis. Muy bien. Otra cosa muy interesante es que se señala de que han habido, según Ramón Menéndez Pidal, uno de los principales estudiosos de este poema épico, señala de que hay supuestamente 2 autores, pero ya te dije, esto es anónimo, no sabemos, son teorías, ¿ya? Pero según el autor dicen que uno puede ser los juglares de San Esteban de Gormaz y uno de Medinachel. Pero bueno, vuelvo y repito, son teorías nada más. Tenemos datos importantes. La métrica, que es el tipo de verso que se utiliza, es irregular. Y eso se debe también a que, como la mayoría de juglares era gente de pueblo, no conocía mucho de métrica. Y su rima puede ser asonante en algunas ocasiones. Muy bien, listo. Hasta aquí. Repito, para evitarnos cualquier cosa, porque ya pasamos a la parte de contar la historia. ¿Tienes alguna duda? ¿No? Entonces entremos.
Empecemos con el primer cantar, el cantar del destierro del Cid. La obra comienza de la siguiente manera. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, así le llamaban el Cid. Profesora, el Cid, ¿qué significa Cid? Ah, es un término moro, ya es un término moro que le dan a Rodrigo los mismos enemigos de Rodrigo. Cid significa señor y es como una manera de decir a este hombre, a pesar de ser mi enemigo, es bueno, ¿me entiendes? Es como una señal de respeto. ¿Ya? Rodrigo Díaz de Vivar pertenece a la nobleza advenediza. Ahora, ¿y eso qué es? Advenediza es la nobleza que se da, es la nobleza que se da, es la nobleza que se da por, o sea, por no tener apellidos. O sea, es una nobleza de gente que se ha hecho rico, ¿me entiendes? No son que hayan venido con sus abuelos, tíos, abuelos, todos sean nobles. No, ellos son gente que se ha hecho rico por su propia fuerza. En este caso, como eran épocas de guerra, Rodrigo y su familia se han hecho ricos por su valentía, por su honor al momento de pelear. Entonces, el rey Alfonso VI le tenía estima a Rodrigo. Y esto generó las envidias de los nobles linajudos, o sea, los nobles que tienen apellidos, generando así que uno de ellos, García Ordóñez, lo acuse de ladrón. Sí, lo acusa a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, lo acusa de ladrón, de haber robado las parias, ¿ya? O sea, los impuestos. Y sin escuchar a Rodrigo, lo expulsa de Castilla. Entonces Rodrigo ahora tiene que irse bajo mandato del rey, porque si el rey le da una cantidad de tiempo, pero si Rodrigo sigue ahí, lo va a mandar matar. Entonces Rodrigo tiene que regresar al hogar y junto a su esposa Jimena y sus dos hijas, Sol y Elvira, tiene que partir de Castilla. Ellos pensaban irse solos, ¿no? Pero ahí es cuando las huestes de Rodrigo, o sea, sus siervos, los acompañan. No importa nada, lo acompañan a Rodrigo. Él no los amenaza, que quede claro, ellos van con él. Y en este destierro, Rodrigo va a llegar a la ciudad de Burgos. En Burgos, chicos, en la ciudad de Burgos, en España, nadie le va a dar ni agüita ni pancito. Y es que el rey Alfonso VI, bien basura también, bien basura a mi gusto, ¿sabes lo que había hecho? Había mandado una orden a todos las ciudades que estaban bajo su dominio de que nadie debía de ofrecerle agua o pan a Rodrigo, sino sería ajusticiado. Entonces, entre ellos, pues sí estaban preocupados, porque ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir? Y ahí, dos de sus hombres engañan a dos judíos, Raquel y Vidas, quienes a quienes le cambian comida por supuestamente cajones, así cofres llenos de oro y plata, pero que en verdad eran de arena y piedritas. Muy bien, Rodrigo tiene que salir ya completamente de Castilla, pero sabe muy bien que en una época de guerra llevar mujeres es peligroso y él tiene 3 mujeres a su cargo, su esposa y sus 2 hijas. Entonces Rodrigo decide dejarlos en el convento de Cardeña, en el convento de Cardeña, y se va. Pero antes de salir, él tiene un sueño. Aparece el arcángel Gabriel. ¿Sabes quién es el arcángel Gabriel? ¿Sabes? A ver, recuerda, a ver si has llevado tu catequesis. Miguel Arcángel, el ángel de Dios. Claro, es el Miguel Arcángel, no, Arcángel Gabriel. Él es el anunciador, el arcángel anunciador. Por eso, ¿qué es el arcángel anunciador? El arcángel anunciador es aquel que anuncia a la Virgen María que está embarazada. Entonces, en el sueño de mi querido Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Ujú. En el sueño de mi querido Rodrigo de Vivar, aparece el arcángel Gabriel, quien le dice que no tema, que no desfallezca, porque Rodrigo va a volver con gran honor. ¿Ok? Va a volver con gran honor.
Ujú. Dicho eso, Rodrigo pues pide a Dios que lo proteja y sale. Y sale de Castilla y con sus hombres comienzan a conquistar diferentes ciudades. Y cada vez que Rodrigo consigue una buena cantidad de botín, botín, ya sabes, botín de guerra, ¿sabes lo que hace Rodrigo? Tú dirás, profesora, ¿qué hace? Pues se lo envía como regalo al rey, para mostrarle así que a pesar de que el rey no lo considere ya su siervo, él, 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 él se sigue creyendo un siervo del rey. Y le envía tres presentes, caballos, oro, riquezas, armamento. Ah, y también durante estas batallas que va a tener, porque no es que Rodrigo esté un día tranquilo, no, tiene prácticamente batallas porque son atacados constantemente por los musulmanes. Él se enfrenta contra el famoso conde de Barcelona, Ramón de Berenguer. En una batalla logra ganarle la espada colada. ¿Ok? Logra ganarle la espada colada. Logra ganarle. Y lo tiene capturado. Al final, Ramón de Berenguer se rinde y Rodrigo lo deja ir después de que haga una huelga de hambre. ¿Ok? Pero Rodrigo, pues, es considerado un gran guerrero. Y tú dirás, profesora, ¿y el rey qué hace? El rey ya no le recibe, pues me imagino, ¿no? Los regalos, ¿no? Mínimo, ya no lo ya lo votó, ya lo expulsó. ¿Tú qué crees? ¿Que el rey va a no recibir los regalos? ¿Qué crees? A ver, ¿a qué le vas? Llega a recibir los regalos y se lo queda con ellos. Claro, pero no lo perdona. Pero no lo perdona. Ujú. Bien vivo el rey, ¿no? Bien vivo. Ujú. Entonces el rey bien vivo. Muy bien. Y es ahí que al final del primer cantar sabemos que Rodrigo se va a dirigir a la ciudad de Valencia. Es en el segundo cantar, porque ya estamos en el cantar de las bodas de las hijas del Cid, que Rodrigo logra conquistar un fortín, el fortín, el fortín más importante, el fortín de Valencia. ¿Ya? El Fortín de Valencia en una batalla, no es una batalla desigual realmente, ¿ya? No es una batalla desigual, ¿sabe por qué? Porque en verdad Rodrigo lo que hace es rodear la ciudad de Valencia y cierra puertas, el agua, no deja entrar comida, generando así que al final el rey, generando así que al final el pueblo se rinda. Entonces, ante esa situación, eh, vamos a tener pues de que Rodrigo logra tomar sin mucha, sin mucho problema, logra tomar Valencia, ¿ya? Por otro lado, ante este gran logro, porque no estamos hablando de que sea una pequeña ciudad, sino es un gran fortín. Y ya sabes, cuando es una ciudad grande, tiene que ser protegida, ¿no? Y paga impuestos y además tiene territorios. Entonces, ante este tan grande logro,
el rey pues decide hablar con Rodrigo. Vivo el rey, claro, porque si no todo el dinero se lo quedaba a Rodrigo, pero el rey decide perdonar a Rodrigo. Y a orillas del río Tajo, Rodrigo se arrodilla ante el rey y es perdonado. Y es perdonado. Y es perdonado por el mismo rey. Miss, a pesar de todo eso, a las finales, ¿cuánto demoró en perdonarlo? Allá. Eso no es, que quede claro que todos estos hechos no fueran, no son, no se mide por tiempo. Sabemos que ha pasado años, pero no te dicen ya, estamos en el año 4, 5, no, pero ha pasado años, ¿ya? Habrán pasado unos 4 o 5 años entre tiempos aproximados, porque se supone que Sol y Elvira eran apenas unas niñas cuando Rodrigo las deja. Pero también cuando ya justamente aquí Sol y Elvira, sus hijas están, ya están también en edad casadera. Y hay que recordar, y tú ya profesora, edad casadera será entre los 18, 20 años, ¿no? Normalmente creemos eso. Pero no, estamos hablando de la edad media y en esa época la mujer se podía casar apenas reglaba. Entonces, si a una niña reglaba a los 10 años, ya estaba apta para casarse. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que no se explican bien los años que han pasado entre un hecho y otro hecho. Pero lo que sí sabemos es que Sol y Elvira estaban en edad casadera. Y el rey, contento pues por haber tomado, bueno, Valencia, ¿no? Bien vivo el rey, le deja a Rodrigo la responsabilidad de cuidar Valencia debido a que Rodrigo la ha capturado, que la mantenga, porque tú crees que los moros van a dejar, van a ir a decir ya tomó Valencia y listo, no, la van a intentar recuperar. Pero el rey también anda preocupado porque sabe que hay enemistades entre los nobles advenedizos y los nobles linajudos, ¿no? Entonces llegan los infantes de Carrión, Diego y Fernando. Ellos han escuchado sobre la gran cantidad de oro que Rodrigo ha conseguido ganar, el auge que tiene, y saben muy bien algo. Y es que a Rodrigo le falta algo. Ya se recuperó a su esposa, a sus 2 hijas, pero a Rodrigo le falta algo. Ya fue perdonado por el rey, pero le falta algo. ¿Sabes qué es? Que a los infantes de Carrión les conviene en sobremanera. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Estamos, no piensen como ahora, piensen como si fuera la Edad Media. Traten de pensar todo lo que saben de la Edad Media. Y viendo la fortuna de Rodrigo, ¿qué creen que le falta? Hay algo que le falta. A Rodrigo, no a los infantes de Carrión. Porque los infantes son nobles, ellos sí son nobles. Rodrigo es un infanzón, claro está. Según el rey, con el matrimonio de Diego y Fernando, las hijas van a ascender socialmente, ¿no? Sol y Elvira se casan con Diego y Fernando y ascienden socialmente. Pero Diego y Fernando no lo ven de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque Rodrigo no tiene hijos. Hijo varón, sobre todo. En esa época el hijo varón era lo más importante. ¿Por qué? Porque él heredaba todo. Profesora, pero tiene 2 hijas, sí, pero las mujeres no heredan. ¿Quién heredaría a la muerte de Rodrigo las riquezas? A ver, adivina adivinanza. ¿Quién heredaría las riquezas de Rodrigo?
Nadie piensa. A ver, piensa, piensa. Pues ya te dijimos que las mujeres no heredan. Muy bien, Britney. Supongo que los esposos de Sol y Elvira, Diego y Fernando. Y eso los haría más rico porque Rodrigo no tiene herederos. ¿Te das cuenta? Entonces los infantes de Carrión en verdad no es que estén interesadas en las hijas de Rodrigo, sino que están más interesadas en, en el, ¿cómo se llama? En el oro que van a tener de Rodrigo. Cuando el rey, además, hay otro dato que no les dije. Diego y Fernando, infantes de Carrión, son sobrinos de García Ordóñez. ¿Te acuerdas quién era García Ordóñez? ¿Ah? ¿Te acuerdas quién era García Ordóñez? Un 20 a quien se acuerda de García Ordóñez. Yo lo he mencionado, ¿ah? En el primer cantar. ¿Alguien se acuerda quién era García Ordóñez? Exactamente, Brigdy, toma tu 20. Sí, el que lo acusó de haber robado. Entonces, el rey está queriendo, pues, que ya no haya más rencillas entre García Ordóñez y Rodrigo Díaz de Vivar y unirlos a través del matrimonio. Entonces, esto al rey le parece buena idea, pero Rodrigo, como no puede decir que no al rey, termina aceptando la boda, pero que quede claro que Rodrigo, cuando habla con su esposa Jimena, sus dos hijas Sol y Elvira, él le dice que yo no las caso, las casa el rey. ¿Ok? Así le dice. Yo no las caso, las casa el rey. ¿Ok? Y se da un matrimonio. Sencillo, sencillo. Solo duró una semana. Ya, profesora, ¿cómo va a ser sencillo un matrimonio que dure una semana? Es que en esa época, pues los matrimonios hasta podían durar un año. Pero esta vez, menos mal, el matrimonio solo duró una semanita. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos, ¿Estamos listos para continuar? Muy bien. Llegamos al tercer cantar. El cantar de la afrenta de Cortes. Primero, googlea la palabra afrenta. Busca significado de la palabra afrenta antes de que comience a contarte la historia. Googlea y me dices qué significa, ¿ya? Es muy importante para ti. Googlea, googlea, vamos, vamos, googlea, googlea, al toque. O ve buscando tu diccionario, el pequeño Larousse, no sé, ¿qué diccionario tendrás? Pero busca qué significa la palabra afrenta. ¿Mm? 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 Muy bien. Como dice, a ver, vamos a ver quiénes lo han buscado. Ya está. Aidan me dice, profesora, es un hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad. Eso significa la palabra afrenta. Vergüenza y deshonor, también me dice Brin. Correcto. Entonces recuerda esto. Y ahora, corpes. ¿Qué significa corpes? Ya, yo te doy el dato porque de repente lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. En España había, ahora no sé si hay, pero en España había un robedal. Un robedal es un común bosque de robles, del árbol roble, ¿ya? Que se llamaba Corpes, se llamaba ese lugarcito.
¿Ok? Entonces, este tercer cantar va a girar en cuanto a la afrenta de Corpes. Muy bien, tenemos entonces que Rodrigo se quedó en Valencia protegiéndola, y como yo bien te dije, Rodrigo cumple con su deber de proteger, pero eso significa que va a ser constantemente atacado por reyes de los moros, quienes van a querer recuperar. Llega uno de sus grandes enemigos, el rey Búcar. El rey Búcar viene con 50.000 moros, 50. No estoy hablando de 5, 10, ni 500, ni 5.000, estoy hablando de 50.000 frente a apenas 3.000 de Rodrigo. 3.000 hombres, o sea, imagínate, 3.000 versus 50.000 guerreros. ¿A quién le vas? Sinceramente, a ver, ¿a quién le irías? ¿Mm? Depende qué tan hábiles son los hombres de Rodrigo y ahí puedan ganar todo. Correcto, podría ser, correcto, depende, profesora, todo depende. Pero la gran ventaja son 50.000, no estamos hablando ni de 5.000, o sea, 5.000 para llegar a 50, si fueran solo 5.000 hombres, ¿no? Son 10 veces el número, por muy gran guerrero, pues que seas, ¿no? No eres un dios. Pero, ante todo pronóstico, Rodrigo logra ganar, se enfrenta contra el rey Búcar en un duelo sin par y logra ganar, lo mata y le arrebata la espada Tizona. ¿Ok? Pero también ahí vamos a tener algunos hechos que van a ocurrir. Durante ese periodo de recuperación, Rodrigo logra capturar un león de 3 metros nada más chiquito. Y un día el león se escapa y no había comido durante una semana. Todos corren asustados, nadie sabe cómo enfrentarse a un león. Es un león, ¿me entiendes, mami? Es un león. Y los infantes de Carrión, o sea, sus yernos, se esconden uno en la basura y otro en el chiquero. ¿Por qué? Porque los leones no comen cualquier cochinada. Al final, el que logra domar al león es Rodrigo. Rodrigo, profesor, ¿y cómo lo doma León? En un duelo de miradas. Sí, mira, ¿quién mira más fuerte? Y al final, el león se vuelve un gatito al lado de Rodrigo. Y cuando encuentran a los infantes de Carrión, ya te dije, uno escondido en la basura y el otro escondido en el chiquero, pues, pues se avergüenza, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza da! Y los infantes de Carrión reciben burlas de los hombres de Rodrigo, generando en los infantes de Carrión una sensación de, de molestia, porque, o sea, ellos son nobles, de verdad son nobles, tienen un apellido. ¿Cómo se atreven esos campesinos soldados a burlarse de ellos? ¿Quién se han creído? Y como Rodrigo tampoco mucho que los defienda no lo hace, ellos comienzan a decir, ¿no? Ay, nosotros que nos casamos con sus hijas que ni para nada servían, y comienzan pues a sentirse cada vez peor. ¿Ya? Y esto se complica aún más cuando llegue el rey Yusuf, otro moro, quien intenta atacar a Rodrigo con otros 50.000 guerreros contra los pocos que tiene Rodrigo ahora. Entonces, los infantes de Carrión, al ver este ataque ahora que va a haber, pues se asustan y temen no volver a Carrión. Así que en plena batalla, uno se esconde en la basura. Sí, profesora, se esconde en la basura, sí, pues, porque ¿quién revisa la basura después de una batalla? Nadie. ¿Ya? Nadie revisa la basura después de una batalla. Y el otro, como había estado en plena lucha, se esconde, se adivina dónde se esconde. Se esconde en un grupo de muertos, quienes habían caído, y él se esconde entre ellos. Se echa ahí, se tira un poquito de sangre, ni siquiera está herido, ni siquiera está herido, chicos.
pero se echó un poquito de sangre y se esconde entre ellos. Y tú ya es profesora, ¿en serio? Sí, hijos, en serio. Ya no hay respetación, ya. O sea, de guerreros no tienen nada, imagínate. Y ante la sorpresa de todos, ante la sorpresa de todos y de muchos realmente, yo acá recuerdo que es literatura, Rodrigo logra vencer a Rey Yusuf, logra ganar. Y cuando comienzan a hacer el llamado de los sobrevivientes, pues quienes han sobrevivido, los encuentran a los infantes de Carrión, uno escondido en la basura y al otro escondido entre muertos, y ni siquiera herido. Y todos se burlan, generando así que los infantes de Carrión sientan cada vez más animosidad contra Rodrigo. Y al final deciden irse ya a volver a sus tierras, volver a Carrión. Y como ya las hijas de Rodrigo se han casado, como ya las hijas de Rodrigo se han casado, ellos pues, ellos, ¿cómo decirlo? Ellos deciden llevarse a sus mujeres. Y Rodrigo no puede hacer nada porque cuando la mujer se casa con un marido, ya el padre pierde el poder que antes tenía sobre ella. Y la mujer tiene que seguir a su esposo. Claro, en esa época, ahorita ya no, ahorita tú casada, tienes que acompañar a tu esposo, pero eso no significa que alguien te pueda arrastrar por un lado o al otro lado. Tienes derecho de decir, oye, no me quiero ir, ¿ya? Pero en esa época era normal, pues. Entonces, Rodrigo tiene que dejar ir a sus hijas, entrega a cada infante, le entrega una espada, ¿no? A uno le da colada, a otro trizona, le entrega grandes cantidades de dote para que vayan con sus hijas y las deja ir. Rodrigo no se siente bien al dejarlas ir, no se siente nada bien al dejarlas ir. Y cuando las horas han pasado, al no poder con tanta preocupación, decide, este, decide enviar a uno de sus sobrinos que vaya en su retaguardia para ver si algo les puede pasar, ¿no? U ofrecer. Si es que de repente son atacados por moros y de repente llegar a alguien y los puede ayudar a pelear y todo eso. Y les pide que los sigan. Ahora tú dirás, profesora, ¿y qué pasó? Acuérdate, ¿cómo se llama este cantar? ¿Cómo se llama este cantar? ¿Mm? Esta parte del cantar del Miocic, por supuesto. ¿Cómo se llama esta parte del cantar del Miocic? Coméntame. La afrenta de Corpes, ¿no? Y es que los yernos de Rodrigo llegan a Rovedal de Corpes y ahí se arma pues una especie de campamento para que puedan descansar y luego partir al día siguiente. Los infantes pasan las noches con su mujer y al día siguiente mandan a sus hombres que se adelanten y se quedan ellos en caballo. ¿Ok? Y tú ya, profesora, sí, sí. Las mandan, pasan las noches con sus mujeres y mandan que se adelante. Cuando ya todos han desaparecido, los infantes eh, encuentran, despiertan a las pobres mujeres, las atan en los árboles y las latiguean y a pesar de que Sol y Elvira claman porque las maten, ellos las abandonan ahí en mitad del rovedal de Corpes, atadas, desnudas y todas heridas, como para que las bestias salvajes que hay en ese pequeño bosque las terminen por matar. Y se van. Profesora, o sea que
los desgraciados, miserables, poca cosa, basuras, esos, les hacen eso a las hijas del Six, sí. Profesora, pero entonces que los metan a la cárcel. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Recuerda que estamos en la época medieval. En la época medieval, el hombre en esa época se creía que tenía el poder sobre la mujer y podía golpearlas, incluso hasta matarlas, ante dos situaciones muy importantes. Los golpes eran sobre todo si esta mujer no obedecía a su marido como tenía que obedecer. Pero para el asesinato te tenía que justamente demostrar algo, que las mujeres les habían sido infieles, ¿no? Y es por eso que ellos pasan la noche con las mujeres antes. Eh, y también se les podía acusar de que no habían sido vírgenes al momento de casarse. Y recuerda que en esa época la virginidad era muy, muy importante para la mujer. Si la mujer no era pura, no era inocente, el culpable de todo era el padre. Y era un hombre que no había criado con honor a sus hijas. Por lo que los infantes pues ponen en duda justamente el honor de Rodrigo. Y tú dirás, profesora, ¿y qué pasó con las hijas de Rodrigo? Bueno, las pobres, cuando estas fueron abandonadas a su suerte, ¿te acuerdas a quién había enviado Rodrigo? ¿Mm? A su sobrino. Y él logra rescatarlas con vida, a pesar de que están muy heridas. Ante esta situación tan horrenda, tan cruenta, el rey llega a enterarse de esas noticias, igual que Rodrigo, y el rey, antes de que Rodrigo llegue, arma las famosas Cortes de Toledo. Y es que recuerda que quien instigó el matrimonio fue el rey, ¿no? Entonces el rey también es responsable si las hijas de Rodrigo eran o no puras, porque supuestamente él había formulado este matrimonio. Ahora bien, el rey, inocentemente, tuya profesora, ¿qué ocurre? Ya, en las Cortes de Toledo se arma un juicio. Rodrigo reclama que les devuelvan todo lo que él les dio, la dote, todo, y también reclama que entreguen la vida, ¿no? Por haberlas acusado de un gran deshonor. Los infantes se niegan y es ahí que se hace un juicio por honor. ¿Alguien sabe qué significa el juicio por honor? ¿Alguien sabe qué significa un juicio por honor? ¿Han escuchado ese término juicio por honor? ¿No han escuchado ese término? Juicio por honor. Juicio por honor, chicos, juicio por honor. Es un término muy importante, ¿ah? Juicio por honor es cuando se enfrentan dos guerreros, cada uno representando un punto de vista, y se tienen que enfrentar a muerte. A muerte, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquel que demuestre aquel que demuestre que, o sea, aquel que sobreviva en este duelo a muerte, va a demostrar que él tenía la razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
Sí, Luis, esa es, claro, profesora, pero si yo contrataba a un gran guerrero, y a pesar de que yo fuera el malo, sí, pero tú sabes que en esa época medieval era así. Es la época medieval, pues es enfermo, es enfermo. Y bastante injusto, porque dependía mucho de tu gran conocimiento con la espada, etcétera. ¿Ok? Rodrigo pues decide que él va a pelear, los infantes de Carrión no quieren, pero al final los sobrinos de Rodrigo se enfrentan contra los infantes y los terminan ganando. ¿Ya? Pierden los infantes de Carrión y llegan dos nuevos infantes, los de Navarra y Aragón, quienes le piden a Rodrigo las manos de sus hijas. La profesora, sí, sí. Y esta vez Rodrigo accede a este matrimonio porque considera que los infantes de Carrión son, perdón, los infantes de Navarra y Aragón son buenos hombres y grandes guerreros. Y así termina la obra. ¿La profesora, en serio? Sí, así termina la obra. Profesora, ¿no cuentan cómo muere Rodrigo? No, no cuentan eso. Profesora, ¿y las hijas aceptaron? En esa época no importaba lo que las mujeres decidieran, era lo que el padre decía, lo que se tenía que hacer. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas, preguntas, criaturitas divinas de Dios? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Tienes alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Sí, los matrimonios eran forzados a casarse, sí. Pero en este caso no sabemos si qué tanto tenía esta influencia Rodrigo con sus hijas, pero al fin y al cabo, pues Rodrigo tenía que velar por sus hijas. Como ya sabes, no podían heredar, entonces lo mejor que tú podías hacer por tus hijas era conseguirle buenos maridos, no dejarles cualquier cosa. Muy bien, entonces hasta ahí. Ahí estaríamos terminando esta sesión. Antes de comenzar a resolver las preguntas, me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Tú sabes que a mí me gusta la música, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo he encontrado algo. He encontrado algo que te va a gustar. Ya, vamos a escuchar. No sé si de repente lo has escuchado. Mientras tanto, chicas, recuerden, por favor, vayan sacando sus materiales porque ya comenzamos a responder preguntas, ¿ya? Pero antes déjame ponerte esto. A ver, vamos a ver si te va a gustar. ¿Está? Sí, 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 mira. Ahí está, vamos a ponerlo. Avísame si se ve y si se escucha, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Se escuchan los sonidos de unos pajaritos? Sí, avísame. Queridos oyentes, os quiero deleitar con un poema épico, especial e histórico, el poema del mío Cid, aquel caballero desterrado por su propio rey, aquel caballero. Qué buen vasallo si hubiese tenido buen señor. Sí, oh. Rodrigo Díaz, o mío Cid el campeador, salvador de Sevilla contra Almudafar el traidor. Siendo solo un infanzón las envidias despertó, y así lo desterró el rey Alfonso su señor. Alejólo de sus hijas doña Elvira y doña Sol, dejó sola a su mujer doña Jimena y se marchó. Pero sus mesnadas sin duda le acompañaban, siguiéronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor. Y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Y a cada paso don Rodrigo meditaba: volveremos con gran honor. Mío Cid,
el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Mío Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor, fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Y es que a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. El ángel Gabriel visitó a Rodrigo en sueños, le dijo: tened fe y poned todo el empeño, si obráis por el Señor el perdón será vuestro. Salió de Toledo, tomó Alcocer y Alcañiz, y al conde de Barcelona apresó en esta lid, ganó la espada colada y con todo repartió el botín de una batalla que Minaya ganó en el Pinar de Tebar. Ya no hay nadie que no sepa del campeador, y así con esta fe don Rodrigo murmuraba: volveremos con gran honor. Y así con esta fe don Rodrigo murmuraba: volveremos con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Mío Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor, fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Y es que a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Nuestro héroe castellano asedió y conquistó la ciudad de Valencia y gran honra ganó. Hasta el rey Yusuf de Marruecos la noticia llegó. De Allende el mar este ejército arribó y a las puertas de Valencia y a las tiendas afincó, y sin dudar atacó con gran furia al campeador. 50.000 moros contra 4.000 de los guerreros del Cid, que vencieron con la ayuda del creador. Y con esta gran victoria don Rodrigo hablaba: volveremos con gran honor. Y con esta gran victoria don Rodrigo hablaba: volveremos con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Mío Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor, fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Y es que a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Otro rey moro, el rey Búcar en cuestión, fue a acercar Valencia, la venganza lo cegó y otros 50.000 de los suyos mandó. Pero el de Vivar, que en buena hora nació, sembró el terror en los moros y a ninguno dejó. Al rey Búcar mató, ganó la espada Tizón, consiguió de su rey Alfonso el perdón, casó a sus hijas amadas con los reyes de Navarra y de Aragón. Regresó con su mujer y a los suyos gritó: hemos vuelto con gran honor. Regresó con su mujer y a los suyos gritó: hemos vuelto con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Mío Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor, fiero guerrero que imperó en el tablero del campo. A sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Y es que a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Sí, fue la victoria del bajo castellano contra la nobleza leonesa, de la humildad contra la envidia, de las raíces de la tierra contra la invasión. Y este fue el poema del Cid campeador. Y tomando esa parte, hay que recordar que esta obra que acaba de decir, que nos presenta varios temas, tantos temas como el de la pelea entre la nobleza advenedista, la nobleza linajuda, el hecho de la invasión contra la llegada de nuestro país, todo eso de la nación, ¿no? Va a generar que esta obra sea considerada una de las grandes, del primer pináculo de las grandes obras literarias en el mundo. ¿Ok?
Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Chicas, chicos, hablemos. Coméntame, dime algo. Vamos, cuéntame todo y exagera. ¿Todo bien? No, todo bien. Vamos entonces, por favor, ahora sí con el material para trabajarlo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ir a resaltar. Listo. Vamos a buscar otro color porque ya me cansé de ese color. Vamos a trabajar con este celestito. Dentro de la literatura española medieval, vamos a poner por acá esto, literatura medieval, ¿quién es considerado respectivamente el poeta compositor de carácter popular? Por otro lado, los de tendencia popular y oral son de carácter cortesana, de carácter cortesana, por otro lado, son los trovadores y los juglares. Trovadores y juglares, está bien, es esta. Listo. 2. Marca la alternativa incompatible con respecto al menester de juglaría. Incompatible, te dice, o sea que no es correcto. Esto de acá es falso. Si mencionan, por ejemplo, en la obra de Rodrigo Díaz de Vivar aparece un elemento religioso. ¿Alguien se acuerda cuál es el elemento religioso que aparece en la obra? ¿Te acuerdas cuál es el elemento religioso que aparece en la obra? ¿Mm? El ángel Gabriel. Muy bien, Britney, bien, bien con tu memoria. El arcángel Gabriel. Y también recordemos que las hijas de Rodrigo son enviadas a un convento en Cardeña. ¿Ok? Muy bien, señala la alternativa incorrecta con respecto al poema del mío sí. Considera la primera no puede mayor información de precondición final. Fue escrita, no fue escrita. Recuerda que es que no sabemos su autor. Clave, por lo tanto, casa. ¿Verdad o falsedad? A ver. La ciudad que fue tomada sin derramar sangre se llamó Sevilla. Falso. Eso fue Valencia, por lo que esto sería falso, falso, falso. El Cico tiene la espada colada venciendo en duelo al conde de Barcelona. Verdadero. Recuerda que ocurre en el primer cantar. El Cico obtiene la espada tizona venciendo en duelo a don Ramón de Berengel. Farso. Es contra el rey Búcar. Hay que recordar que Ramón de Berengel era el conde de Barcelona. Así que es falso. Doña Sol y Doña Jimena son las hijas del Cid. Falso. Son Sol y Elvira. Jimena es su esposa. Los infantes de Navarra y Aragón mancillan a las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar. Falso, falso, falso de todas las falsedades. Son los de Carrión. Por lo que la clave, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero, falso, falso, falso. ¿Cuál sería la clave? Ah, muy bien, Edira. Perfecto. Vamos entonces a la 5. Respecto al aspecto formal del sí, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Ah, esta es correcta, dice, ¿no? Afirmación correcta. Ah, debe consonante, no. No. Esta es. Es un cantar de gesta escritos en versos de metro irregular, correcto. Muy bien. Desde el punto de vista de los estratos sociales, Rodrigo pertenecía a la categoría de los infanzones, o sea, eran más bajos que los infantes. Hecho que ocurre en el primer cantar del Music. Los infantes de Carrión muestran su cobardía, no, los infantes de Carrión aparecen recién en el segundo cantar, por lo que en el primero no. Rodrigo toma la ciudad de Valencia, no, ese hecho ocurre en el segundo cantar, no te olvides, pregunta de examen de admisión.
El rey Alfonso convoca a las Cortes de Toledo. No, eso ocurre en el tercer cantar. Se celebran las bodas las bodas de Doña Sol y Doña Elvira. Falso, también eso ocurre en el segundo cantar. Por lo que la clave es enano. El Cid deja a su familia y lo abandona por tierras cristianas. Muy bien, ya. A ver, con respecto al tercer cantar del mío Cid. Tercero, te dice. ¿Qué ocurre? A ver. Acá B, los infantes de Carrión devuelven a Axil las espadas Colada y Tizona. Correcto. 8 besos. 9. Son los temas del mío Cid, excepto. ¿Cuál no es? Esta, ¿no? La exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. ¿Cómo va a ser eso, profesor? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué marcado doble? A ver un ratito. Me parece que ha habido un problema. Ahí está. Es la D. La exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Eso no, porque estamos en batallas, en guerras, no hay naturaleza, solo es sangre, todo es sangre. Muy bien. 10. Con respecto al estilo del poema del mío Cid, la descripción minuciosa de las acciones, guerras y la mención topográfica de los lugares evidencia un carácter realista. No te olvides. ¿Ok? Ramón Menéndez Pidal, el estudioso más importante del poema del mío Cid, considera que este habría sido compuesto por dos juglares, de San Esteban de Gormaz y el otro es de Medinaceli, no te vayas a olvidar. ¿Ah? El contexto bajo el cual se desarrolla el poema del mío Cid, ¿cuál sería? Te podría señalar que es las guerras santas, ¿no? La invasión musulmana. ¿Qué hecho ocurre en el segundo cantar? Pregunta de examen, la toma de Valencia por parte del campeador. Recuerda que a Rodrigo Díaz de Vivar se le llamaba el Cid campeador. Raquel y Vidas, las arcas llevaban, con ellos Martín Antolines de Burgos entraba, con todo sigilio llegan a la posada, en medio del palacio tienden un cobertor, sobre él una saba de hilo y muy blanca, de unas 300 marcas de plata, con todo un Martín, sin peso lo tomaba, y los otros 300 oros, en oro se los pagaba. Acá es la astucia, se finge la astucia. Muy bien. Lo que ruego las damas no les sirve de nada. Entonces le empiezan a dar los infantes de Carrión, con las hinchas corredizas, azótanlas sin duelo, con las espuelas agudas, donde ella les duele más, rompen las camisas y las carnes a ambas, limpia salía la sangre sobre los ciclatones. ¿Cuál sería esa? Este hecho representa la segunda pérdida del honor de Rodrigo Díaz de Vivar. Muy bien. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Coméntame. Todo claro. Entonces, como nos queda tiempo, podemos jugar un quizzes. ¿Han jugado quizzes? ¿Qué me dicen? Tenemos tiempo para un quizicito, ¿ah? A ver, vamos a ver. Muy bien. Entonces, acá hay un jueguito, vamos a jugarlo, pero en su ratito lo voy a compartir en breve. ¿Ya? Jugamos quizicito.
Cuisicito, por favor, entremos, ¿ya? Por favor, coloca tu nombre, tu dato, no te preocupes, ahorita te paso el link. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? No puedo. Ya, un ratito. A ver, copiar enlace. Listo. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Ay, espérate. Todos. Pegar. Listo, chicos. Vayan entrando. Empezamos en breve. Vamos, entren. Entra. A ver, ¿quién gana en esta ocasión? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ganamos las chicas o ganan los chicos? A ver, vamos entrando. Britney, entra. Entra, mi querido Alejandra, y entró. A ver, empezamos con 5 nomás. Ahí el resto que no entró, su problema. Muy bien, vamos. Ahí entró Camilo, Aidan, ya. Ahí está John. Correcto. Uno más para iniciar. Chicas, por favor. Yasmín, ya está. Yasmín, ya vamos para hacer competencia. Una más, ya está. Empezamos entonces. Ahora sí. Ahí está, Nicolás también entró. Faltaría uno más para que sean 10, dos. Dos más, vamos, dos nada más. Britney, te estoy esperando, Britney. ¿Por qué me dejas en visto? Gracie, vamos. Marcelo, ¿por qué no has entrado? Marcelo está callado. Angie, ahí está Angie, ¿ya ves? Representando a las chicas. Kimberly, entra. Entra nomás, con pana y elegancia. Ya. Excusas. Uno más y comenzamos. Uno más y comenzamos. Uno más y comenzamos. Vamos, uno más. Empezamos con 10. Vamos, no te quedes, no te quedes. No dejes que el tiempo te gane. Vamos, entra. Ya está, empezamos. Inicia. ¿Qué personaje bíblico se aparece en el sueño Al-Sik? Está fácil, ¿eh? Lo hemos repetido. Listo. Vamos a ver quién va en primer puesto. Vamos a ver. Muy bien, Britney ganó, ¿ah? El arcángel Gabriel. ¿Qué pasó? ¿Quién marcó San Judas Tadeo? Era el arcángel Gabriel, chico, por favor. Vamos, la que sigue, la que sigue. ¿A qué personaje le gana la espada acumulada? Famosa vida del siglo. ¿A quién le gana esta espada? Muy bien. Al conde de Barcelona, Ramón de Berenjel, no te olvides, ¿ah? Eso es muy importante. Ya, pregunta de examen, sigamos. ¿De qué lugar eran los infantes, los primeros esposos de Sol y Elvira? Los primeros, ¿ah? Muy bien, de Carrión. ¿Cómo que de Sevilla? Eran de Carrión, los infantes de Carrión, se le decía. Eran los infantes de Carrión. Oh, es el internet, Carly.
Britney sigue en la cabeza. Miren, aprendan. A Britney sí. El rey Alfonso VI. Claro, el rey. Oye, chicos, oye, ya pues, el rey Ramón me dijeron, ¡ah! ¿Qué les pasa? Yo creo que están haciéndose los loquitos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. A la siguiente, a la siguiente. ¿Cuántas partes compone el cantar del music? ¿Cuáles son las partes del cantar del music? Está fácil, está fácil, está fácil, está más regalado que me van a hacer. Nicolás subió. Muy bien, eran tres cantares. El cantar del destierro, el primero, ¿no? El destierro del music, el segundo, las bodas de las hijas del music, y el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Muy bien, Britney va a la cabeza. Jimena, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las hijas de Rodrigo? Sol y Elvira, muy bien. Vamos a la siguiente. Muy bien, en el primer cantar, Rodrigo es expulsado de Castilla. No se olviden, ¿ah? El destierro. Muy bien, correcto. Hizo el manuscrito del Cantar de Music, Pere Bach. Recuerda que Pere Bach es el que hace el manuscrito. El gran estudioso es Ramón Menéndez Pidal, pero el del manuscrito es Pere Bach. Y por eso se creyó durante mucho tiempo que él era el autor del Cantar de Gesta. No te olvides.
Gana de espada tizona. Muy bien, al rey Búcar. No te olvides. Le recuerda que Rodrigo gana 2 espadas. Colada a Ramón de Berenjel, conde de Barcelona, y tizona al rey Búcar. No te olvides. Muy bien. Muy bien. No sé, oh, chicos, ¿cómo se olvidaron esto? El Cantar del Mío sí que es considerada como el primer monumento literario de la lengua española, la lengua castellana. No te olvides. Muy bien, dice acá. Él sí gana en batalla unas espadas muy famosas. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, chicos. Ay, ¿quién mandó Santi Castellana? ¿Quién no está escuchando la clase? Por favor. Tienen que escuchar para saber cómo vamos. ¿Quién promovió el injusto destierro de Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Te acuerdas? Vamos, vamos. Vamos, Luis, vamos. Ah, Luis está en todos lados. Vamos, Carlita. ¿Qué pasa acá? Ay, me equivoqué. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? Cuéntame todo y exagera, dilo, vamos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver. Britney se mantiene, oh, mira, para que vean, ¿ah? La envidia de García Ordóñez. Recuerda que García Ordóñez es el que lo acusa de haber robado las parias a Rodrigo. ¿Cómo te vas a olvidar eso? Siguiente pregunta. Las hijas de Rodrigo se casan con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Cuándo? Navarra y Aragón, ¿ah? Navarra y Aragón.
¿Nadie se acuerda? Vamos, vamos, la última. Angie, no te olvides. Angie, vamos. Ya, a ver, vamos a ver quiénes se han equivocado. O quiénes han hecho correcto. Es en la afrenta de Corpe, chicos. Recuerda que en la boda de las hijas del Cid se casaron con los infantes de Carrión, no con los infantes de Navarra y Aragón. Ay, Dios mío, ya, vamos a ver. Pregunta, sí, 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 sí. A ver, veamos los primeros puestos. Tercero Aidan, segundo Cail y primero Brigny. Muy bien, Brigny. Felicitaciones. Bravo, bravo, bravo. Y les llevó amplia ventaja, más de 200 puntos, ¿ah? Para que vean, ¿ah? Para que vean. Hoy con sus errores, no importa. Ok, vamos, vamos. Dejar de compartir. Tú le has soplado, dice Marcelo. Tú le has soplado. Sí, ¿cómo? ¿Cómo le has soplado? Le has enviado mensaje de WhatsApp. Marca tal, así. Ella sabe. Britney, defiéndete, por favor. Marcelo se quiere apoderar de tu triunfo. Ok, muy bien. Eso es mentira, dice Britney, ¿ya ves? Muy bien, tutor. Tutor, listo. Doy por finalizada la sesión. No apoderar todo, solo un pequeño porcentaje, que gracioso querida criaturita. Muy bien. Doy por finalizada esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense, chicos, tutor. Muchas gracias. Bye, bye.